Enrique, una pregunta, y a mí me intriga muchísimo esto. ¿Qué tan a la par está la oferta educativa nacional, la oferta en educación superior, respecto a la demanda global en comercio de servicios de materia de servicios? Sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Creo que hay una brecha importante. No estamos definitivamente en la línea adecuada, con excepciones, por supuesto, como todo en la vida, pero en esencia nuestro país, si tiene algo que empezar a trabajar, no dejarlo nunca y ponerle primera, segunda y tercera prioridad, es la educación. Sin educación, todo lo que estamos conversando, pues solamente queda en un buen deseo, en una buena posibilidad, pero estamos hablando de una educación pertinente, para hablar en términos muy precisos de una educación que forme estudiantes en la educación básica y en la educación superior, incluida la técnica, por cierto, muy venida menos en las últimas décadas, que esté acorde no solo con el escenario global, sino con los tremendos desafíos que nuestro país viene demostrando, y como Dios es peruano, generando oportunidades que sin duda hay que aprovechar. Tengo algunos datos, ¿no? Miré el Banco Central, la memoria del 2023, y el total del comercio exterior peruano, sumando export más import, bienes y servicios, está alrededor de los 140.000 millones de dólares, ¿no? Más o menos 120.000 son bienes y cerca de 20.000 son servicios. Todo, exportaciones más importaciones. Para que nos demos una idea, eso es menos del 0,4% del comercio mundial. El 40% del 1%. ¿Ok? Somos muy pequeñitos. Eso tiene dos lecturas. La pesimista, somos muy pequeñitos, látigos a la espalda, ¿verdad? Y la optimista, que es la que creo debemos tener, somos muy pequeñitos, crecemos 20 veces y todavía seguimos siendo pequeñitos, pero a nosotros nos cambia la vida. Así que hay que empezar a pensar en grande, hay que tener perspectiva. Me encantó la conferencia del presidente de ese plan. Hay que tener la perspectiva aquí, en el chip, todos, y empezar a pensar en el largo plazo y dejar esta agenda mediocre de solo pensar en el día y el largo plazo, si es una semana o un mes, ya es un éxito. Primer tema. Segundo aspecto importante, y me preguntaron que diga desde la academia un poco cómo miramos esto. Hasta en el fraseo estamos atrasados para contestar. Seguimos hablando desde la función pública, incluso desde la privada y desde la academia, de la balanza comercial. Cuando nos referimos a los indicadores importantes, decimos balanza comercial. Y la balanza comercial, por definición, es exportación e importación de bienes. Entonces, ¿por dónde hacemos las cosas? Por el principio, ¿verdad? Empecemos a frasear adecuadamente las cosas. Empecemos a hablar de la balanza en cuenta corriente. Si queremos hablar de la balanza, por supuesto. En la balanza en cuenta corriente están los bienes y están los servicios. Y precisemos la balanza de servicios, que por cierto, datos del 2023 del Banco Central, está en negativo en menos 7.000 millones de dólares. O sea, de los 20.000 millones de dólares, son 13.000 millones de dólares de importaciones de servicios y apenas 5.800 millones de dólares de exportaciones, de los cuales la gran mayoría, como comprenderán, es exportación de servicios turísticos, de acuerdo a la metodología de balanza de pago. Pues tenemos un espacio muy grande para crecer, ¿no? Y yo propondría, ya que este plan nos invita a pensar en perspectiva, pongámonos una meta, ¿no? En 20, 30, 40 años, empecemos a hablar así, 50 años, porque somos un país civilización que tiene 5.000 años de existencia. No hemos nacido ayer. 5.000 años de existencia desde Caral, 3.000 años antes de Cristo. 5.000 años pensando, 5.000 años acertando, 5.000 años equivocándonos, pero 5.000 años. Pertenecemos a un club muy estrechito que incluye Egipto, Sumeria, India, China. Nosotros somos más antiguos que India y China, por si acaso, ¿no? Y consecuentemente tenemos que tener la autoestima un poquito más elevada de la que tenemos, ¿no? Y empezar a pensar con esa autoestima, pisando tierra, por supuesto, en las cosas que hay que hacer. Y entonces yo les propongo una meta. Después de 68 años exactamente, en 1956, pasaron tres cosas en la economía mundial que en ese momento pasaron desapercibidas, inadvertidas, pero ahora resulta que son muy importantes. El mismo año, 1956, IBM estrenó su computadora, la RAMAC, la famosa. En el año 1956, el Pentágono desclasificó ARPANET, que es el famoso Internet que hoy disponemos. Y el tercer elemento, en el año 56, fue que las estadísticas del gobierno norteamericano
por primera vez los servicios empezaron a crecer más rápido que las tareas de mameluco frente a la máquina. Hace 68 años. Hace 68 años, Corea del Sur, Taiwán, Singapur exportaban $1.000 millones como nosotros. Y hoy día, el que menos nos lleva 10 veces el tamaño de economía y de exportaciones. Y parte importante de ese crecimiento se ha debido a los servicios y a las tecnologías, porque Singapur, les cuento, no tiene un solo mineral. Llegaron tarde a la creación, que ni siquiera tienen fuente de agua propia, de agua potable propia. Se la compran a Malasia por un tubo. Si ese país, que es la mitad de Lima, con cerca de 8 millones de habitantes, tiene una vez al año un evento donde trae a todos los científicos del mundo para mirar y pensar sobre qué es lo último que hay que hacer en el mundo, no en Singapur. Así que tal vez el disponer en Perú de tantos recursos naturales ha sido no un beneficio, sino más bien una circunstancia que nos ha aletargado, nos ha puesto en una situación de comodidad en ese famoso banco de oro que nos dijeron, que dijo Raimondi, que nunca lo dijo, y esa mentalidad es la que tenemos y todavía mantenemos. Hay que romper ese esquema, esa anomia, y hay que empezar a trabajar. Y por eso yo les propongo que en las próximas décadas hagamos que la actual estructura de exportaciones de bienes y servicios, que es 70% para 11 o 12 materias primas y 30% para el resto, incluido manufacturas y servicios, cambie por lo menos a un 50% materias primas y 50% manufacturas y servicios. Para el mundo es un cambio que no va a pasar absolutamente desapercibido. A nosotros nos va a cambiar la vida. Y les doy un último elemento optimista. Desde el punto de vista de la semiología y de la lingüística, las sociedades y las civilizaciones milenarias como la peruana, con lenguas orales como el quechua y el aymara, tienen una gran ventaja para tomar los elementos electronales, estas tecnologías que nos asombran, y lograr saltos cualitativos. Es decir, todo el tiempo que hemos perdido y estamos perdiendo, lo podemos recuperar si hacemos prospectiva, si escuchamos los casos, si miramos los datos, y por supuesto estoy encantado de escuchar lo que aquí se está diciendo y que eso es lo que hay que hacer, mejorar la agenda de nuestro país.